Estás escuchando La Esfera Celeste. El final del ciclo de vida de algunas estrellas acaba en esos impresionantes eventos llamados supernova. Tanto los procesos previos a la explosión como las propiedades de las estrellas que las desarrollan son muy diversos y constituyen un campo de estudio muy amplio, que entre otras cosas nos ayudan a medir distancias y a entender cómo se expande el universo. Hoy hablaremos de supernovas y de cómo se estudian, tanto desde el ámbito teórico como del observacional, en el que hay muchos posibles frentes de colaboración con el mundo de la astronomía no profesional. Hoy hablamos con Inmaculada Domínguez y con Lluís Galvany. Bueno, ¿qué tal? Lluís y Ima, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, por aquí. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, hoy tenemos un episodio a dos bandas porque vamos a charlar de supernovas y aquí tanto Ima como Lluís tenéis muchas cosas que contaros, pero cada cual desde un poco su ámbito particular, ¿no? Por ejemplo, tú, Ima, ¿nos podrías introducir un poco a qué te dedicas? Sí. Bueno, yo respecto al tema de las supernovas comencé a trabajar ya en mi tesis doctoral, ¿no? Que la defendí en la Universidad de Barcelona y ya pues, me enfoqué hacia la parte teórica, es decir, realicé simulaciones numéricas de curvas de luz en ese momento de supernova de tipo 1A, que luego hablaremos, ¿no? De los tipos, y desde entonces pues mi campo sobre todo ha sido la evolución estelar y la supernova desde el punto de vista de los modelos, ¿no? Sobre todo, y contrastando con las observaciones, evidentemente, ¿no? Ajá. Y además tú, Ima, tienes actividad fuera del ámbito puramente investigador. También has hecho divulgación y tienes un libro muy chulo. Sí, bueno, el tema de la divulgación siempre me ha gustado, ¿no? Creo que la astrofísica atrae mucho a los ciudadanos, ¿no? En general y bueno, hacer charlas en colegios, institutos, ayuntamientos, ¿no? Incluso he tenido una escuela, organicé una escuela que se ha celebrado varios años estaba dedicada a un astrónomo que vivió en Al-Ándalus, ¿no? Por ahí por el año 1100. Y en esta escuela teníamos alumnos de países del este del Mediterráneo, o sea, países principalmente árabes y europeos, ¿no? Y bueno, aparte el libro que tú has comentado y algún artículo en revista. Muy bien. ¿Y tú, Lluís? Porque tú, Lluís, también creo que estás especializado en el mismo tipo de supernovas, ¿no? Que comentaba ahora Ima. Sí. Claro, yo digamos que parte de una base más observacional. Yo hice la tesis en la Autónoma después de hacer física y me especialicé básicamente en cosmología de supernovas tipo 1A, igual que contaba Inma. Y a partir de ahí, pues bueno, he estado investigando, o sea, focalizando mi investigación en este tipo de supernovas y un poco como te comentaba, en cosmología, pero también en la física de las explosiones de este tipo y de otros tipos. Básicamente mi investigación es de supernovas en general, ¿no? De cualquier cosa que puedas hacer con supernovas. Vale. Y si hablamos luego verás que son muchas. Pues sí, pues por mí ya podemos entrar en el tema porque es que la verdad es que es como muy amplio y súper interesante. Y si os parece podríamos intentar introducir, aunque parezca muy obvio, que es una supernova y al final cómo se enmarca, ¿no? En el concepto de evolución estelar. Sí. Bueno, la supernova, o sea, como su nombre indica, ¿no? De supernova, originalmente se definieron porque se visualizaba, ¿no? en el cielo un objeto que no se, que era nuevo, no se había visto en las noches anteriores, ¿no? Y muy brillante, ¿no? Y bueno, esa es la idea, ¿no? De este objeto que
al contrario que la mayoría de los objetos astronómicos, pues aparece, tiene un alto brillo, ¿no? Y luego desaparece, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues luego se hacen las clasificaciones, que a lo mejor Lluís puede introducirlas, ¿no? Basadas en los espectros y en las curvas de luz y en supernova de diversos tipos, ¿no? Que se empezó ya en los años 30 y bueno, se sigue hasta ahora manteniendo las principales clasificaciones y luego pues ha ido añadiendo algunas más, ¿no? Pues Lluís, si Sí, quieres. bueno, sí. Bueno, como Te decía, pasó la hay una pelota. clasificación. Sí, sí, una clasificación que es en base observacional y digamos, nos gusta decir que es poco, o al menos los que trabajamos nos gusta decir que es poco física, basada en física, sino que es más de observacional, que clasifica las supernovas en tipos, ¿no? Básicamente hay dos tipos, 1 y 2. Esto viene históricamente de que unas tenían un espectro muy parecido, ¿no? Cuando les sacaban un espectro, tenían un espectro muy parecido. Bueno, un espectro básicamente es digamos, tomar la luz que emite esa supernova en función de la longitud de onda, ¿no? Tú ves, en lugar de sacar una imagen y medir un número, ese es el flujo que recibo, tú divides con filtros o en el caso de espectrógrafos de diferentes maneras, divides esa luz en longitudes de onda. Y entonces, cuando tienes pues 1000 medidas, tienes como una función, ¿no? Flujo con longitud de onda, y ahí ves pues diferentes elementos químicos que están emitiendo o están absorbiendo en esa supernova. Y se vio que había unas, ¿no? Se observaban pocas por entonces, pero estamos hablando de hace, pues a principios del siglo XX, pues se observaban muy pocas, pero había unas que se parecían y otras que no. Entonces las que se parecían se llamaban 1 y las que no, 2, ¿no? Vale. Las 2 muestran hidrógeno. Esta es la gran característica de las tipo 2, ¿no? Esas muestran hidrógeno y las tipo 1 no lo muestran. Después, dentro de las tipo 1, hay la A, B, C, ¿no? Entonces, las A eran las que tenían, las que seguían siendo parecidas, sin mostrar hidrógeno, pero siendo muy parecidas el espectro. Y las BC, bueno, lo de C igual es más tardío, ¿no? Pero las que no tenían hidrógeno, pero no eran tan parecidas, tenían espectros un poco más extraños, pues B, ¿no? Y a partir de ahí dices, bueno, observo una nueva, ¿tiene hidrógeno? Sí, vale, pues 2, tipo 2. ¿No tiene hidrógeno? Pues tipo 1. A ver, ¿ese se parece a estos que he tomado antes? Ah, pues es 1A, ¿no? Entonces, con el tiempo, pues estas clasificaciones se han ido haciendo más detalladas. Pues no sé, tenemos 2Bs, 2Ns, 1BCs. Al principio empieza con, bueno, mezclas, pero sin una base física, como te decía al principio. Eso es lo más importante. Entonces, ahora ya sabemos, con el tiempo, a partir de... pues hablaremos supongo luego, pero de poner la evolución estelar, qué tipos de estrella explotan con qué tipos de supernova y buscando conexiones, sabemos que lo que es diferente de lo demás es la 1A, ¿no? La 1A es una explosión de una enana blanca en sistemas binarios y todo lo demás son explosiones de estrellas masivas, ¿no? Tanto, tiene más, por decirte, tiene más en común una 1B con una tipo 2, aun siendo tipo 1 y tipo 2, que una 1A con una tipo 1B, ¿no? Entonces hay esta separación, ¿no? Explosiones termonucleares de nanas blancas, que es la 1A, y lo otro son estrellas masivas, que entonces el diferente, la etiqueta que le ponemos, ¿no? Depende de los elementos que nosotros vemos en el espectro y de algunas particularidades. Bueno, tanto en el espectro como en la curva de luz, ¿no? Hay las 2P, las 2L, si tiene un brillo constante, que podemos entrar en más detalle luego. Pero básicamente esa es la clasificación, ¿no? Que conserva estas etiquetas a modo histórico, observacional, pero que no tiene que ver con lo que está explotando en realidad. Pero entonces así, bueno, es una pregunta muy básica, pero el concepto de supernova responde a... Más allá de lo que estaba introduciendo Ima, de una percepción, ¿no? Observacional, ¿no? De una nueva estrella que aparece en el cielo, que es un poco el origen del concepto, pero a nivel físico, si hay una constante entre todo aquello que llamamos supernova, ¿qué podríamos decir que es? Porque una estrella que explota quizás es una manera un poco vasta, ¿no? De definirlo.
Sí, pero es eso. Vale. Digamos que claro, históricamente el nombre, ¿no? Pues había novas que eran, o sea, a nosotros nos gusta diferenciar bueno, hay mucha investigación en astronomía, en astrofísica. Y claramente cuando haces propuestas o cuando estás intentando clasificar qué hace uno y qué hace otro, pues bueno, yo hago astrofísica galáctica o extragaláctica, ¿no? De nuestra galaxia o de otras de fuera. Ujú. Entonces ya uno se concentra en cosas muy cercanas o cosas muy, muy lejanas, ¿no? Vale. Después, otra cosa es hacer universo, a mí me gusta llamarlo universo fijo o universo variable, ¿no? Entonces, si tú estudias galaxias, Ujú. a ti te da igual observarla hoy, observarla de aquí un año, no va a cambiar, Ujú. ¿no? La escala de tiempo de la vida humana con la vida de la galaxia, pues es nada, es básicamente una foto, ¿no? Ujú. Entonces nosotros nos dedicamos al universo variable. En el universo variable, pues hay muchas cosas que tú puedes estudiar, ¿no? Estrellas variables, como comentabas antes. Claro, se decía novas, pues algo nuevo que está en el cielo, ¿no? Ujú. Pues parecía, ¿no? Cuando no se sabía lo que era, ¿no? Pues tú observabas hoy, no había nada, observabas mañana y había un punto de luz allí, ¿no? Ajá. Más adelante, pues bueno, un punto muy brillante, ¿no? Una supernova. Y Vale. como te decía antes, sin saber lo que es. Ahora lo sabemos y es básicamente muerte estelar. O sea, Ajá. cuando ponemos conjuntamente con los modelos y vemos, por ejemplo, la manera más directa, ¿no? La manera más directa de conectar un tipo de estrella con un tipo de supernova, como le llamamos, es buscar el progenitor de esa supernova o ver qué estrella ha explotado Ujú. dependiendo del tipo de supernova, es pues tomar imágenes mucho después de la supernova y compararlas con imágenes mucho antes de la supernova, Vale. ¿no? Entonces tú, claro, con un telescopio muy grande o espacial, en este caso se hace con el Hubble, Ujú. que tiene capacidad de resolver estrella por estrella, tú puedes tomar la de antes, restarle la de después y entonces hay una estrella que falta, ¿no? Ajá. Entonces, con los datos que tienes de antes, pues estudias esa estrella. Tiene esta distribución de energía, o sea, este espectro, esta fotometría y Ujú. es más caliente, tiene tanta temperatura, vemos que es gigante, que la pones en un diagrama donde están los diferentes tipos de estrella y dices, bueno, pues si esta supernova era un tipo 1C, Ujú. ¿no? O en este caso más sencillo, porque la que más se ha... Hay como 30 o 40 casos más o menos de ese orden que se ha podido hacer eso, porque como te digo, se hace con el Hubble, con una alta resolución Vale. y no se ha observado todo el cielo con el Hubble. Claro. Entonces, para estos 40 casos, la mayoría, 30 de ellos más o menos, son de tipo 2, ¿no? Tipo 2 sabemos claramente que son supergigantes rojas, Vale. ¿no? Entonces tú tienes la supernova tipo 2, sabes que es tipo 2, te esperas un poco, observas con el Hubble, vas al archivo, ves que hay imágenes de antes de la supernova y Ujú. ves que la estrella que falta es una supergigante roja. Vale. Entonces, claro, ¿qué son supernovas? Pues son explosiones estelares, básicamente muerte estelar. Eso Ujú. es lo que son. Y bueno, digamos que ya hablaremos más adelante, pero uno puede conectar o, digamos, acabar tu teoría de evolución estelar con, el- con la supernova, ¿no? Tú tienes Ujú. tus tracks y tus evoluciones químicas y todo, y al final, ¿qué pasa con esa estrella? Pues tarda más tiempo o menos, Ujú. dependiendo de la masa que tiene, de muchos parámetros, y acabará con este tipo, como, bueno, explotará de esta manera, ¿no? Ujú. O su muerte será de esta manera. Eh, lo que te comentaba al principio, yo lo que hago es usar ese tipo de explosión para medir distancias extragalácticas. Vale. Y con eso construir un mapa del universo y hacer lo que llamamos cosmología, ¿no? Ujú. Ujú. Qué componentes tiene el universo, cómo evoluciona Ujú. y digamos, cómo prever cómo irá en el futuro, ¿no? Ujú. Muy bien. Que no es tanto la evolución estelar, no está directamente conectado con la evolución estelar, sino con usando esa explosión como medida de distancia. Ujú. Ajá. Muy bien, y Luis, ya que comentabas el tema de la evolución estelar, que en principio dices que no es el foco, ¿no?, de tu investigación, porque tú, bueno, estás más en cosmología, pero para llegar a entender los distintos tipos de supernova y qué pasa en esos momentos, supongo que sí que tendríamos que tirar un poco atrás la película, ¿no?, y ver cuáles son los distintos caminos para llegar a esos distintos tipos de muerte estelar, ¿no?
Claro, y por eso, sí, por eso nosotros, los, digamos, astrofísicos observacionales, nos apoyamos en astrofísicos teóricos, ¿no? Que hacen sus modelos. Luego, como te decía, yo me dedico a supernovas, pero trabajo con gente de estrellas, digamos, que estudia estrellas. Y entonces siempre hay ¿cómo se llama? Un diagrama de Venn, ¿no? Donde hay intereses comunes entre diferentes campos, digamos, aunque son subcampos, ¿no? Pues claro, para uno que hace galaxias, el que hace estrellas, teórico, observacional, o que hace supernovas, todo esto son estelar, ¿no? Entonces, por ejemplo, IMA tiene más experiencia en este tipo de cosas, en modelización y dependiendo de parámetros iniciales, cómo esa estrella evoluciona. Y nosotros al final lo que vamos es la película al revés, ¿no? Desde la supernova, pues a ver por dónde ha pasado esta estrella y qué tipo, por ejemplo, uno de los parámetros muy interesantes es la masa inicial, ¿no? Cuando se crea la estrella, dependiendo de esa masa que consigue capturar, pues eso definirá su evolución, básicamente. Pues claro, hay elementos químicos diferentes, reacciones que ocurren, pero como te digo, digamos que Ima tiene mucha más experiencia que yo en eso. Pues Ima, te ha tocado. A ver, Sí, tiramos un poco atrás la película. Sí, bueno, uno se puede plantear, ¿no? De por qué explota una estrella, ¿no? Casi sería, digamos, una buena pregunta para comenzar, ¿no? Y pensar, por ejemplo, explotará el Sol, ¿no? Que tenemos aquí de vecino. Y la razón, como avanzaba Lluís, ¿no? Es que la evolución de las estrellas, pues depende fundamentalmente de la masa inicial que tienen, ¿no? Se suele usar como referencia la masa del Sol, si hablamos de una masa solar, que es el Sol, como el Sol, o 10 masas solares, 10 veces la masa del Sol, ¿no? O 30, 60, ¿no? Masas solares. Y esto, ¿por qué la masa es tan crítica? Bueno, porque la masa fundamentalmente está determinando la temperatura que puede alcanzar en el centro, ¿no? de estas esferas de gas, ¿no? Que se rigen por la gravedad. Es decir, ahí es fácil, creo que intuitivo también, ¿no? Pensar que cuanto más masa tenemos, más temperatura vamos a tener, ¿no? en el centro de ese objeto, ¿no? ¿Y por qué la temperatura es importante? Pues porque las reacciones nucleares que ocurren en el interior de la estrella, y esto, o sea, el pensar que la estrella de reacciones nucleares es algo que se estableció, ¿no? a mitad aproximadamente del siglo XX, ¿no? Estas reacciones nucleares, ¿no? Necesitamos aproximar núcleos de distintas especies. Por ejemplo, en el Sol, ¿no? Se está viendo reacciones en el interior de núcleos de hidrógeno que se unen 4 núcleos de hidrógeno, ¿no? Para formar un núcleo de helio. Son reacciones, por lo tanto, de fusión, ¿no? No de fisión, que romperíamos núcleos, de fusión nuclear. Y para acercar esos núcleos y que reaccionen, pues necesitamos temperatura. Cuanto más pesados son los núcleos, ¿no? Si todos tenemos en la mente, supongo, la tabla periódica, ¿no? Vamos viendo que ahí están organizados, ¿no? Los núcleos por su número, bueno, la tabla periódica por el número de protones, ¿no? Que tienen, ¿no? Los núcleos tienen protones y neutrones, ¿no? Dos partículas, los neutrones neutros, como su nombre indica, los protones positivos. Pues para ir acercando estos núcleos que tienen cargas positivas, hace falta tener energía que nos la da su temperatura. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasará en el Sol? Pues el Sol, después de agotar el hidrógeno en su centro, ¿no? Que ya no pueda transformar núcleos de hidrógeno en núcleos de helio, pues tendrá una fase en que no tendrá energía nuclear en el interior. Eso le llevará a comprimirse. Al comprimirse subirá su temperatura y alcanzará la temperatura para hacer lo que se llaman las reacciones nucleares de fusión del helio, ¿no? En que el helio, 3 núcleos de helio, se van a transformar en un núcleo de carbono, ¿no? Y un núcleo de carbono capturará otro de helio y se transformará en un núcleo de oxígeno. Y aparte de estas reacciones principales que he comentado, o sea, hidrógeno a helio primero, helio a carbono y oxígeno después, pues se van formando también otros elementos más pesados en menor proporción, ¿no? En el caso del Sol, ¿no? Una vez que acabe
que también agote su helio en el centro y tendremos un núcleo de carbono y oxígeno, ya no conseguirá la temperatura cuando se contraiga suficiente para comenzar las reacciones nucleares en que intervendría el carbono. Es decir, que en este caso tendríamos que aproximarnos dos núcleos de carbono, ¿no? Que ya tienen muchos protones y por tanto mucha carga positiva, y como no conseguirá la temperatura para hacer estas reacciones nucleares, ¿no? De las que seguiría sacando energía, ¿no? Y pues se formará ese núcleo de carbono y oxígeno que se comprimirá y se transformará en una enana blanca, lo que se llama una enana blanca, ¿no? O sea, sería el estado final, ¿no? De estas estrellas como el Sol o hasta unas 8 veces la masa del Sol, ¿no? Todas esas estrellas acabarán formando estos núcleos de carbono y oxígeno, no tendrán temperatura para seguir con las reacciones nucleares de fusión a partir del carbono y formarán enanas blancas de carbono y oxígeno. Y estas enanas blancas pues irán enfriando, y si están en un sistema aislado, es decir, no tienen una compañera cerca que las pueda inestabilizar, ¿no? A través de captura de masa, pues se enfrían a lo largo de miles de millones de años, y de hecho son muy buenos relojes, ¿no? Para determinar edades de poblaciones, ¿no? Porque podemos ver cómo se enfrían. En cambio, si están en sistemas binarios, pues darán lugar a uno de los tipos de supernovas que comentaba antes Lluís, ¿no? Podrán acretar materia, ¿no? Y acretando materia llegar a una masa crítica donde ya no podrán soportar el peso de la gravedad, que se llama la masa crítica de Chandrasekhar. O sea, no llegarán, se aproximarán a la masa Chandrasekhar. Cuando se aproximen a la masa de Chandrasekhar tendrán ya la temperatura para hacer la ignición del carbono, pero debido al estado que tenemos en estos objetos compactos será una explosión termonuclear. Es decir, tendrá lugar las reacciones nucleares del carbono en una situación, ¿no? En que lleva la explosión de la enana blanca y tendremos una supernova de tipo 1A. Estas son las estrellas, como decía, que tienen una masa por debajo de unas 8 veces la masa del Sol, ¿no? Porque las estrellas que tienen más de esa masa, de 8 o 10, estoy dando un número aproximado, ¿no? Sí que llegan a alcanzar, debido a su masa, la temperatura suficiente para comenzar las reacciones nucleares en régimen tranquilo, digamos, no explosivo, no tienen unas condiciones como en las fases anteriores, ¿no? del gas, y entonces empieza la combustión de carbono, que fundamentalmente da oxígeno, luego habrá unas reacciones que se llaman de fotodesintegración del neón, luego reacciones de combustión de oxígeno, que dará grupo del silicio, finalmente las de combustiones del grupo del silicio, que forman un núcleo de hierro, ¿no? Y en este caso es la evolución que se llama de las estrellas masivas, ¿no? Como decíamos, repito el número, unas 8 o 10 veces más que la masa del Sol inicialmente, y al final de estos ciclos de combustión nuclear, ¿no? Que han hecho primero el hidrógeno, luego el helio, luego el carbono, luego el oxígeno, luego el silicio, se forma este núcleo de hierro, o de elementos del grupo del hierro, de hierro y níquel, ¿no? A partir del cual ya no es posible obtener energía nuclear por reacciones de fusión. Es decir, no podemos fusionar los núcleos de hierro, el hierro es muy estable y ya no podemos generar esta energía. Entonces, ese núcleo de hierro va a colapsar y formando pues bien una estrella de neutrones o un agujero negro, dependiendo de la masa que tenga el núcleo de helio, y eso provocará el colapso de ese núcleo, provocará la explosión, ¿no? La eyección de todas las capas que están por encima del núcleo, y estas serían las supernovas que hablábamos antes de tipo 2 o de tipo 1b o 1c. Es decir, se trata de la evolución, ¿no? De las estrellas más masivas que acaban con el colapso del núcleo. Por eso también se llaman supernovas de colapso gravitatorio. Y en este caso, que tengan hidrógeno o no, como comentaba Lluís, ¿no? Que decía antes, ¿no? Que las de 1b y 1c son más parecidas a las de tipo 2, son más parecidas por esto, ¿no? Porque realmente vienen del colapso de los núcleos, de las estrellas masivas, y pueden o no tener hidrógeno solo, debido al hecho de que
hayan podido perder su capa rica en hidrógeno en fase anterior a la explosión, ¿no? Mediante vientos estelares, ¿no? Este sería básicamente el esquema. Vale, y sobre eso bueno, una duda, porque de hecho al final lo que estamos hablando es de explosiones, ¿no? Como final de la estrella. En el caso de las 1A, no sé si es fácil o no el concepto, pero en principio se entiende que es una reacción termonuclear, ¿no? Un cambio, ¿no? de estado, digamos, como muy violento, pero en el caso de las estrellas que sufren un colapso gravitatorio, el mecanismo propiamente de la explosión, ¿esto se entiende muy bien? No, realmente hay bastantes cuestiones todavía abiertas, tanto en las dos, ¿no? En las de tipo 1A, básicamente las cuestiones abiertas, bueno, hay muchas respecto a los progenitores, o sea, a cómo este sistema binario, ¿no? ¿Quién es este sistema binario que lleva a la explosión? Y luego, efectivamente, las de colapso gravitatorio, que con los progenitores, bueno, como comentaba Luis, incluso tenemos imágenes del progenitor antes de la explosión. Sin embargo, respecto a la explosión, que primero parecía sencilla, ¿no? Porque conceptualmente en ese colapso del núcleo hay una cantidad de energía puesta en juego que explica sobradamente, ¿no? La energía para la explosión. Es decir, que realmente de la energía gravitatoria del colapso tengo suficiente energía para explicar las velocidades a las que se expulsan todas las capas. Es decir, no hay un problema de que falte energía. El problema es cómo pasar, ¿no? Esa energía del colapso a energía de eyección, ¿no? La energía cinética, ¿no? De las velocidades con las que se eyectan las capas. Y esto, haciendo simulaciones numéricas, pues ha sido un problema, porque lo primero que se pensó, que es lo más intuitivo, sería que, bueno, colapsa el núcleo, entonces las capas caen sobre ese núcleo que llega a densidades de los núcleos atómicos, es decir, estaríamos hablando de densidades de unas 10 elevado a 14 gramos por centímetro cúbico, ¿no? La del agua es 1, ¿no? Pues 10 elevado a 14, ¿no? Es tan denso que la primera idea era que las capas caerían y rebotarían, ¿no? Y en ese rebote, pues se produciría la explosión. Pero esto, una vez hechas las simulaciones numéricas y cada vez más sofisticadas, es decir, en 3 dimensiones, incluyendo rotación, campos magnéticos, todos los ingredientes físicos, ¿no? que se pueden incluir, pues se ha demostrado que es un mecanismo no eficaz, digamos, y todavía hay problemas explicando sobre todo algunas masas. Es decir, parece que las masas más pequeñas hay mecanismos que funcionan, ¿no? Pero relacionando ya, introduciendo los neutrinos, ¿no? Como parte esencial de la explosión. Y todavía en masa de estrellas de 20, 25 veces la masa del Sol, pues hay problemas con este cambio digamos, de energía, ¿no? De cómo pasamos de la energía del colapso a la energía de la eyección, ¿no? No sé si se entiende mucho, no sé. Sí, no, iba a decir que al final todo esto tan complejo y que hoy día estáis trabajando a nivel de simulaciones numéricas, como comentabas, todo este conocimiento al final emana de la parte más observacional, ¿no? Que estamos hablando de algo que en su momento era simplemente una estrella nueva en el cielo y que es lo que le da nombre, pero para construir toda esta teoría y toda esta base de conocimiento, al final a nivel observacional, con qué magnitudes, ¿no? Con qué datos y con qué conocimiento contamos, porque esto al final es todo fotometría y espectrometría, supongo. Sí, bueno, no sé, Luis, ¿quieres decir? Bueno, sí, tenemos... No, iba a decir que sí, pero como te decía antes, es importante la parte o lo que diferencia, digamos, el tomar imágenes y hacer medidas digamos, a nivel, digamos, amateur o profesional, quizás es ponerle la física detrás, ¿no? O sea, yo uso mucho los telescopios de varios observatorios del mundo, ¿no? De Hawái, de Chile, de aquí de Canarias, e incluso espaciales, y tomo medidas, ¿no? Como decías tú, fotometría, pues usamos filtros diferentes que reciben luz en un rango particular de longitudes de onda o de frecuencias, en el azul, en el rojo, o si hablamos más técnicamente, a ciertos nanómetros de longitud de onda, ¿no? Hay diferentes filtros,
bueno, desde 3.000, 4.000 angstroms o 400 nanómetros hasta, pues yo uso hasta infrarrojo, básicamente óptico e infrarrojo, ¿no? Estamos hablando de 2.000 nanómetros, así, en ese rango. Y con eso construyes curvas de luz, ¿no? Tú ves cómo varía en cierta banda la luz de esa supernova con el tiempo, ¿no? Pues durante unas semanas, un mes, si es la 1A no hace falta igual observar mucho más para lo que la usamos, para las tipos 2 un poco más, igual 3 meses o así, pues construyes, o sea, ves la variación de luz en el azul, en el rojo, en diferentes filtros, como te decía. Además, con los espectros, también en diferentes épocas, puedes medir la evolución de los elementos que están absorbiendo esa luz, ¿no? Y con eso reconstruyes una película que es, por ejemplo, cuando es muy... O sea, te tienes que imaginar una bola, la estrella, ¿no? Explotando. Claro, lo primero que ves son las capas de fuera. Esas capas de fuera, como decía, se eyectan y digamos que esta eyecta se hace más transparente con el tiempo, porque nos tenemos que imaginar a mí me gusta ponerse siempre ese ejemplo de una explosión, de una bomba que hemos visto todos por la tele o en cualquier sitio, que se ve esa nube, ¿no? Esa seta, que se ve un humo muy denso y con el tiempo pues ves a través del humo, ¿no? Porque ya sea digamos, la opacidad o la profundidad óptica, ¿no? Te permite ver dentro. Entonces, cuando sacas un espectro, una supernova que es muy joven, lo que estás viendo son las capas de fuera. Por eso, pues bueno, el hidrógeno es muy fuerte, igual en las tipo 2 aún no ves ciertos elementos, no ves el hierro que está más dentro, por ejemplo. Y con el tiempo, pues lo que vas viendo es un cambio en ese espectro, en los elementos que contribuyen más, pero lo que estás viendo realmente es dentro de la estrella, ¿no? Llega un momento incluso que el hidrógeno es tan poco denso que tú puedes llegar a ver lo que había en el centro de la estrella, en el corazón de la estrella, ¿no? Y bueno, y eso se hacen medidas y tal. Pero donde quería ir al principio diciendo esto es que sí, son las observaciones, pero se basan en modelos, que es lo que explicaba Inma. Nosotros tenemos que saber por qué vemos hierro al final, que es lo de dentro, de dónde ha salido ese hierro, por qué en ciertas épocas vemos un elemento que en otras supernovas no. Entonces se habla de mezcla, ¿no? No es la típica imagen de la cebolla, de la estrella como una cebolla que tiene capas, ¿no? O sea, todo lo que contaba Inma, todo hidrógeno, en el centro se calienta, crea helio, ¿no? El residuo de la reacción es helio, y así esto crea una configuración como una cebolla de capas. Pero claro, si dependiendo de ciertos parámetros físicos, pues puedes tener mezcla entre capas y tener un elemento que no esperas más afuera de lo que se esperaría, y bueno, hay interacción, como decía también, lo del tipo 2 y tipo 1b y tipo 1c, pues interacción con vientos estelares que han quitado, digamos, estripado la capa de fuera de hidrógeno de la estrella, y tú no ves hidrógeno en esa estrella, entonces la clasificarías como 1b. Podría haber, esto no lo hemos hablado, pero la mayoría de estrellas están en sistemas binarios, ¿no? De hecho, tener una estrella como el Sol sola es muy poco habitual. O habitual, pero no es lo más habitual. Entonces, en este sistema de estrellas binarias, pues la más masiva llega un momento que extrae material también, y extrae el material que está en la superficie de la otra, entonces, hidrógeno en este caso, si es una estrella masiva. Entonces explota la que no tiene hidrógeno en la capa y no vemos hidrógeno. Entonces, uno tiene que basar esas observaciones en teorías o en modelos físicos, ¿no? Que la gente que trabaja en modelos como Inma y como otros colaboradores que tenemos, pues pone unos ingredientes, pone las leyes de la física y deja evolucionar, ¿no? Y entonces ve que, pues, este tipo de cosas que decía antes, ¿no? Que, bueno, que se entiende la explosión, es muy sencillo, toda esta historia que hemos explicado, pues tiene sentido, pero después cuando vas a las observaciones ves que falla una cosa, ¿no? Y tienes que ir al modelo y modificarlo. Y es esta combinación entre observación y física en la que somos capaces de avanzar el conocimiento y no quedarnos ahí, ¿no? Muy bien. Y en esos dos ámbitos que ahora comentabas, ¿no? De tanto observacional como de la física,
¿hay algún tipo de fenómeno de supernova o hay algún aspecto de algún subtipo de ellos que hoy día os parezca más interesante? O, por ejemplo, tú, Luis, si te dedicas más a cosmología, no sé, a lo mejor dijo una cosa muy básica, pero las 1A tradicionalmente se han considerado candelas, ¿no? Al menos a principio se tenían en cuenta como buenas referencias para medir distancias, aunque creo que esto es más propio del infrarrojo, no sé. Lo digo porque supongo que dentro de todo el zoológico de supernovas hay algunos ámbitos que son más de frontera o más interesantes o que os interesan más o os aportan más información. O ¿cómo está este panorama ahora en cada uno de vuestros Bueno, campos? por lo que comentabas, simplemente las tipo 1A, como dices, son o se conocen como candelas estándar cuando no lo son, ¿no? Son como te decía al principio de esta charla, se parecen sus espectros mucho y eso es muy sospechoso, ¿no? Que se parezcan tanto. Entonces, cuando pones la física, los modelos y el tipo de explosión que podría estar ocurriendo, como te decía, todo apunta porque no tenemos una evidencia directa, ¿no? Pero todo apunta que la estrella que más parecería que podría evolucionar y explotar y entonces ver esas propiedades es una enana blanca, pero una enana blanca en sistemas binarios. Y antes hablaba de las enanas blancas, ¿no? O sea, estrellas que son de fracción de masa solar, o sea, mucho menos pesadas que el Sol, un 10%, la mitad, como el Sol, ¿no? Entre 0, o sea, un 10% y 1,4 veces la masa del Sol, y que son muy viejas, ¿no? Es el final de la evolución de un tipo de estrellas, de menores de 8, unas 8 masas solares. Evolucionan y al final, digamos, no mueren, pero se quedan en coma como enanas blancas, ¿no? Entonces, como te decía, están en sistemas binarios y cuando cuando se dan unas condiciones que la evolución, que se van acercando a las estrellas, esta enana blanca puede sacar material de la estrella compañera, ya sea cualquier tipo de estrella, otra enana blanca en muchos casos o estrellas masivas, y crecer su masa, ¿no? Y aumentar la masa. O sea, es como si hubiera, digamos, bueno, no sé el ejemplo exacto, ¿no? Pero en la Tierra que fueran cayendo satélites, pero que no los mandáramos nosotros, sino que fuera cayendo material, ¿no? Entonces fuéramos aumentando la masa. Entonces, cuando hay un límite físico que lo pone, estamos hablando de cosas muy grandes, pero también afecta a la física cuántica, que es que hay un límite de masa para las enanas blancas. No pueden tener alrededor de 1,4 masas solares. Pues hay unos conceptos allí que tal como se organiza la materia no puede quedarse en ese estado de generación de electrones, ¿no? Bueno, no quiero entrar en mucho detalle, pero el principio de expulsión de Pauli y todas estas historias, al final lo que hace es que una estrella enana blanca solo puede aguantar ese peso hasta 1,4 masas solares. Entonces, si tienes una enana blanca de media masa solar y va tomando material de la compañera, pueden pasar millones de años hasta que llegue a ese límite, ¿no? Y cuando llega a ese límite no es capaz de aguantar el peso y explota, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes, estamos hablando de estrellas del mismo tipo que explotan con la misma masa, por lo tanto, uno esperaría que tuvieran el mismo brillo, ¿no? Y eso lo que las convierte es, como tú decías, en candelas estándar, si todo fuera perfecto, ¿no? Si hay un número exacto y todo es utópicamente perfecto, pues todas tienen la misma luz. Entonces, si yo tengo bombillas de 60 vatios en la habitación, en esta habitación y en la habitación de al lado, pues la de más lejos la veré más débil que la que tengo más cerca. Y simplemente con un cálculo sencillo puedes determinar, sabiendo que son 60 vatios, y midiendo esa luz puedes determinar la distancia. Y eso es lo que hacemos con las 1A. Como te decía, no son candelas estándar, pero le llamamos estandarizables, ¿no? O sea, hay unas relaciones observacionales, empíricas, que pueden, digamos que corrigiendo esa luz que medimos en el máximo de luz, como te decía, hay una evolución, ¿no? Tú mides durante unos días y lo que vemos en las supernovas es que aumentan de brillo
tardan 1, 2, 3 semanas, tienen un máximo de luz y después decae, ¿no? Entonces, ese máximo de luz es lo que usamos para medir la distancia. Y no siempre es igual para las 1A. Entonces, vemos que hay algunas que son un poquito más azules en el máximo y otras un poco más rojas. Entonces, las azules son un poquito más brillantes. Pero corrigiendo le aplicamos una corrección de color, conseguimos que sean más, el brillo en el pico sea más parecido. Después hay algunas que son un poquito más brillantes y tardan un poco más en bajar su brillo. Entonces decimos que la curva de luz es más ancha, porque tarda más en subir y tarda más en bajar. Las que son un poquito más débiles, y coincide que son también más rojas, son más rápidas, ¿no? Suben más rápido, y estamos hablando de diferencia de, no sé, de 3, 4, 5, una semana, días, ¿no? De unos días, más rápida, más lenta. Pues con la anchura de la curva de luz y el color conseguimos que todas las curvas de luz de tipo 1A estén dentro de una separación de 0.1 magnitud, ¿no? Estamos hablando que las 1A tienen un pic de... Estoy hablando de magnitudes ya como si supiéramos, bueno, es una unidad que se usa para medir brillo, ¿no? Los astrónomos usamos esa unidad. Estamos hablando que la magnitud absoluta de una supernova 1A es menos 19, menos 19,5, más o menos, por allí. Pues conseguimos que todas estén dentro de una décima de magnitud, ¿no? Y eso las convierte en, bueno, no perfectas candelas estándar, pero muy iguales, ¿no? Y con eso, bueno, cuando descubrimos supernovas en otras galaxias, pues lo que hacemos primero es seguirlas fotométricamente, a no ser que te dediques a hacer física o astrofísica, así como hablábamos ahora de evolución estelar, pues no es necesario sacar muchos espectros, con uno en el máximo para hacer cosmología ya es suficiente para hacer este tipo de subtipos. Porque, bueno, te he hablado de las dos correcciones grandes, de color y de anchura, que son con fotometría, simplemente con diferentes filtros. Pero también vemos que algunas tienen el eyecta con velocidades más altas, otras con velocidades más lentas. Y esto correlaciona, al final, son dos parámetros que usamos que consiguen, lo que te digo, un scatter de 0.1, una desviación de 0.1 magnitudes que se traduce en un 5 o un 7% de error en la distancia, ¿no? Eso es ahora lo más preciso que se ha conseguido hasta ahora. Y bueno, con eso, pues simplemente mides, tú calibras tu candela estándar, digamos, o estandarizable, y cuando mides una, pues mides la distancia a esas galaxias. Muy interesante. Sí, Y en tu caso, Ima, en tu ámbito, ¿hay algún, no sé, alguna tendencia o algún tipo quería, de...? bueno, antes de Dime. puntualizar una cosa, ¿no? En la línea que tú decías, Pep, de la contribución de las observaciones, y es que en todo esto, ¿no? que comentaba Lluís, ¿no? Como hemos visto, muy observacional sobre todo, ¿no? Y bueno, las supernovas de tipo 1A y su aplicación en cosmología, ¿no? Llevaron al final de la década de los 90, ¿no? Y en 2011 se recibió el Premio Nobel de Física, ¿no? Lo recibieron dos grupos, ¿no? Que trabajaban en cosmología de supernovas de tipo 1A, por la evidencia, ¿no? De la expansión acelerada del universo, o sea, que la aceleración del universo, de la expansión se estaba acelerando, ¿no? Debido a las observaciones de supernovas de tipo 1A lejanas, ¿no? Bueno, para los que entendéis, lejana significaba pues un redshift de 0.5, ¿no? De ese orden, ¿no? Y esto, yo me acuerdo cuando las primeras reuniones, ¿no? También con componentes de estos grupos, ellos decían que no le hacía falta saber nada de la teoría, es decir, y es cierto, ¿no? O sea, ellos tenían la relación esta de calibración, ¿no? Que comentaba Lluís, ¿no? Que uno puede tener la magnitud absoluta en el máximo, ¿no? A través de una relación de calibración, y estimaban las distancias y de esta forma, ¿no? Pues viendo cómo variaba esa distancia, ¿no? Con el redshift, ¿no? Pues podían deducir, ¿no? Las cuestiones cosmológicas. Y bueno, y es cierto, porque es un poco como las curvas de luz, ¿no? De las cefeidas, ¿no? Se observa la curva de luz, se estima el máximo y con ese máximo pues se estiman las distancias, ¿no?
No obstante, ahora, ¿no? En esta situación actual en que uno intenta saber qué acelera la expansión del universo, ¿no? Pues es fundamental aumentar la precisión y de las distancias, más allá del 7%, ¿no? que comentaba Luis, ¿no? Y en ese sentido, estos mismos grupos, ¿no? Que como digo, en aquella época estas mismas personas decían, bueno, la teoría casi, algunos decían, no me interesa la teoría, bueno, está bien saber, ¿no? Que hay un escenario detrás de la de tipo 1A que la hace buenas candelas estándar, por esto de que siempre es la misma enana blanca, con la misma masa, la misma composición, que explota, y por lo tanto está respaldado, ¿no? Las observaciones con la teoría. Pero ahora, digamos, en este paradigma, ¿no? De intentar avanzar para entender qué está acelerando la expansión del universo, ¿no? Esto es una componente que se viene llamando energía oscura, ¿no? Y ver cuál es su naturaleza, pues se hace necesario bajar, o sea, aumentar esa precisión, ¿no? Y en ese sentido, la teoría está interaccionando mucho, ¿no? Con las cuestiones también de dónde buscar, ¿no? Observacionalmente. Es cierto que también se podría llegar a una calibración más precisa con otro parámetro y a lo mejor sin recurrir a entender el objeto, pero parece casi necesario, ¿no? Que hay que entender muy, muy bien, ¿no? El objeto, y en esto trabaja Lluís bastante, ¿no? La relación de este objeto con las poblaciones estelares de las que viene, ¿no? Y para intentar aumentar la precisión. Digamos, este es uno de los campos actuales, no solo en astrofísica, en física teórica, más importantes. Es decir, intentar entender qué es esta energía oscura, que en principio es pues la mayor componente del universo, mucho más que la materia oscura o que la materia ordinaria, ¿no? Ajá, muy bien. Y en todo esto, bueno, casi me da un poco de vértigo preguntarlo porque, claro, antes Luis estaba hablando de equipos como el Hubble o supongo que telescopios muy grandes y tú, Ima, trabajas con simulaciones súper complejas, ¿no? Pero ya sabéis que en este podcast bueno, nos debemos un poco al mundo no profesional y nos gusta mucho escuchar a los profesionales, pero hay mucha gente que, bueno, pues que hace cosas, ¿no? En el ámbito de supernovas, por ejemplo, realizando fotometría y enviando datos que intentan tener valor científico y que los tienen en muchos casos para el colectivo que representáis vosotros. Con lo cual, os iba a preguntar en qué espacio toma valor, ¿no? Esta aportación del ámbito no profesional, o son cosas ya que están un poco alejadas de vuestros ámbitos de actividad. Sí, puedo contestar yo. Sí, sí. Sí. Para nada, o sea, como decía antes, lo que separa, digamos, un mundo del otro igual es buscar la explicación, poner la física allí, pero entiendo que un astrónomo amateur lo que le gusta es ir a observar, pasar muchas horas allí, y la ventaja que tiene con respecto de los astrónomos profesionales es que tiene su equipo, puede ir cuando quiera y puede tomar, puede observar durante mucho tiempo. Yo para observar tengo que mandar una propuesta que sea de la suficiente calidad para que me la aprueben y luego que el día que me toque no haga mal tiempo. Justo ayer, bueno, las últimas 2 noches tenía observaciones en Calar Alto y la primera noche la perdí entera y ayer pudimos observar algo. Y claro, ya sí que en particular esta gente de Calar Alto se porta muy bien, intentan recuperar el tiempo perdido cuando es posible, pero me refiero que bueno, claro, un astrónomo amateur no tiene un telescopio de 8 metros, pero tiene igual uno de 30, de 40 centímetros. Con 30 o 40 centímetros se pueden hacer muchas cosas en el campo de supernovas. Y como conocerás, está el grupo este de observadores de supernovas aquí en España, y además está súper bien organizado y hacen un montón de observaciones, reducciones y tienen las curvas de luz. Yo he hablado con ellos un par de veces, de hecho me da un poco de vergüenza porque cuando estaba fuera de aquí, siempre decía, cuando vuelva voy a hacer un montón de proyectos con esta gente, y he estado en contacto con ellos y con varias gente. Y bueno, está un poco, por mi culpa, está un poco parado quizá. Tenemos un artículo de un objeto, de la 2017 EAW, que ya he hablado con el grupo de observadores y vamos a intentar publicar sus datos en un artículo científico. Es básicamente porque tenemos polarimetría
y queremos usar sus datos que tomaron con telescopios amateurs, pero como digo, muchísimos datos para complementar, digamos, ¿no? Y, y claro, qué ventajas tienen en el campo de las supernovas los amateurs? Como te digo, que tienen mucho tiempo, entonces a lo mejor pueden tomar imágenes muy profundas, ¿no? Si tú observas, explota una supernova, por ponerte un caso particular, ¿eh? Una supernova que parece que no está asociada a una galaxia, ¿no? Que explota en medio de ningún sitio. Dices, ¿cuál es la galaxia donde explota esta supernova? Pues bueno, puede que no se vea fácilmente, pero ahí hay un clúster, un stellar cluster que es muy poco brillante. Claro, yo pedir un 8 metros para observar un campo vacío que, bueno, mira, quizá es un poco demasiado riesgo y tengo, bueno, muy pocas posibilidades de que me den el tiempo. En cambio, un telescopio amateur sí que necesitas muchas horas e incluso días, ¿no? Pero al final vas a detectar algo allí, ¿no? Y, digamos, imágenes profundas, donde no necesites mucha resolución, porque es verdad que el telescopio es pequeño, pero no necesitas resolución, pero simplemente muy profundo. Bueno, y hemos visto imágenes, ¿no? de objetos que parece que estén sacados del Hubble y están hechos con telescopios amateurs, después de muchas horas de observación. Y luego, para ponerte otro ejemplo de una cosa muy útil en el campo de las supernovas que los amateurs pueden hacer, es cosmología también, digamos, de alguna manera, pero es en el otro extremo, es en el extremo del universo local. Ahora una de las grandes preguntas de la cosmología, o de los grandes problemas, digamos, es el de la constante de Hubble, ¿no? Tenemos el fondo de microondas que mide las diferencias de densidad en el universo primitivo a redshift muy alto, muy lejos en el universo inicial, y digamos que extrapola esos números hasta el universo cercano y le da una constante de Hubble con un número muy, muy bajo comparado con la que medimos desde el universo local para el universo lejano con supernovas, ¿no? Hay una diferencia allí que es irreconciliable, o sea, estamos mirando diferentes maneras de hacerlo, de cambiar una cosa, a ver si puede haber un error aquí, allí, en una medida, en la otra, pero no está a una distancia demasiado. Uno da como 65, bueno, da mucho, sin entrar en mucho detalle, da una cosa que es muy diferente. Entonces, ahora empiezan proyectos que intentan reconstruir el universo muy cercano. Estamos hablando no de nuestra galaxia, sino de nuestro cúmulo, o sea, de nuestro cúmulo de galaxias cercano y los más cercanos al nuestro, ¿no? Estamos hablando antes me hablaba de Redshift, estamos hablando hasta Redshift .1, o sea, es una cosa que es lejos, pero estamos hablando, no sé, de 200, 500 megaparsecs. Del barrio, vaya. Sí. Sí, sí, digamos que es de la comarca, más bien, ¿no? Vale. O sea, digamos, nosotros estamos en esta galaxia, o si es nuestro barrio, el barrio de al lado, todos tenemos una ciudad, y después de nuestra ciudad hay pueblos al lado, y eso hace un poco la comarca. Pues parece que una explicación podría ser que nosotros, bueno, las galaxias a gran escala se organizan en digamos, no sé si habéis visto esta reproducción de como una red, que hay unos hilos donde están las galaxias y hay vacíos, ¿no? Los vacíos y las concentraciones de materia, ¿no? Entonces, podría ser que nuestro cúmulo en particular estuviera dentro de un vacío, no en los hilos de la red, sino en un vacío, hay galaxias allí, pero son menos densas, tienen unas particularidades, ¿no? Entonces, desde varios ámbitos están intentando reconstruir muy bien la estructura del universo cercano. Y, por ejemplo, con supernovas, uno puede, por ejemplo, intentar medir todas las supernovas dentro de un volumen muy cercano, ¿no? Vale. Y en lugar de centrarse en cualquier cosa que pase en esta dirección, ¿no? Con estas coordenadas, al revés, centrarse en todo lo que pasa muy cerca, que son menos, ¿no? Porque cuanto más lejos vas, más galaxias hay, más posibilidades hay que ocurra una supernova. El universo cercano es en todos los lados, pero muy cerca. Entonces se puede reconstruir, y no solo reconstruir, sino ver hacia dónde van esos clústeres, estas galaxias, y hacer un mapa de velocidades de alguna manera
que reconstruya este universo y ver dónde están los vacíos y dónde están las concentraciones y ver cuál es nuestra posición dentro de eso. Y eso podría dar una explicación a por qué, claro, si el universo es homogéneo, ¿no? Que no lo es, pero si lo fuera, a pequeña escala también, pues tendríamos una medida que coincidiría seguramente midiendo desde lejos para cerca y desde cerca para lejos. Pero parece, bueno, sabemos que no es así porque a gran escala es homogéneo, pero a pequeña escala no, hay galaxias y hay vacíos, ¿no? Entonces, eso podría ser la llave o el puente que falta entre estas dos medidas, ¿no? Y reconciliar estas dos medidas de la constante de Hubble. Y eso se puede hacer con telescopios amateurs, o sea, porque precisamente no necesitas un telescopio tú no puedes apuntar un telescopio de 8 metros a una supernova de magnitud, yo qué sé, 12 o 13 o 14, ¿no? Tú quieres un telescopio de 8 metros para ir a magnitud 23, ¿no? Entonces, con un telescopio de 30, 40 centímetros puedes obtener curvas de alta calidad de supernovas a ese tipo de redshift. Estamos hablando de magnitudes 18 como muy débil, ¿no? Entonces, esto, claro, yo como profesional, por ejemplo, lo que me gustaría tener es un ejército de telescopios repartidos por todo el mundo que pudieran sacar imágenes de supernovas muy cercanas, ¿no? A todo momento. Y eso es imposible de hacer profesionalmente porque necesitas aplicar en Australia, aplicar en Chile, aplicar en Estados Unidos, aplicar aquí y que te lo den todo y además que tengas acceso de una manera constante, ¿no? Hay un proyecto que es que lo dirige Las Cumbres, el Observatorio de Las Cumbres, que tiene telescopios pequeños, esto que te contaba en todo el mundo. Pero bueno, claro, hay mucha gente que pide tiempo, no todo el mundo hace supernovas, por supuesto, afortunadamente quizá, y bueno, es complicado, pero en cambio, si este grupo de observadores de supernovas tiene la capacidad de que en Burgos hay nubes, pero en Andalucía no, o en Tenerife tampoco. Entonces, más o menos se podría observar cada día y hay suficientes objetos para rellenar. Entonces, bueno, mira, es un ejemplo de una cosa que está al día, que es un tópico ahora muy que la gente está trabajando mucho en ello y que no necesitas grande instrumentación. Claro. Claro, o sea que es un proyecto de base ProAm de libro, ¿no? Sí. Pues Luis, no sé, sí. ponte, ¿no? Sí, por eso te decía que me daba un poco de vergüenza, porque estás metido en 1000 cosas y después... Claro. Sí. Bueno, Esto ya hablaremos con la gente de observadores a ver si hacemos push pero desde el otro lado y se activa algo, ¿no? No sé, Ima, ¿querías añadir algo? Bueno, no especialmente, decía, hay muchas cosas de las que no hemos hablado, pero yo creo que ya llevamos suficiente tiempo, ¿no? Y no, por ejemplo, todo esto que hemos dicho un poco de pasada, ¿no? Tú vas sacando energía, pero en ese sacar energía vas transformando unos elementos en otros y, digamos, la contribución de la supernova a la evolución química, ¿no? Del universo y al origen de los elementos químicos es también uno de los temas importantes, o todavía hay alguna cuestión abierta, ¿no? Sobre todo en la producción de los elementos más pesados que el hierro. Y bueno, lo apunto, igual aquí en algún momento pues se puede volver sobre este tema, ¿no? Pero es apasionante, yo creo que esta parte de los próximos años, no tanto en cosmología como, bueno, en la capacidad también de los superordenadores de cálculo, ¿no? Que para hacer simulaciones numéricas más detalladas en 3 dimensiones, que sea posible explorar un amplio rango de parámetros, pues va a ir cada vez a más posibilidades, más potencial mayor, ¿no? O sea que yo creo que sí, que en los próximos años pues seguirá habiendo noticias interesantes. Perfecto. Pues yo lo que tengo clarísimo es que sí, después de este episodio lo que tenemos que hacer es repetir y hacer un especial observacional y otro teórico con cada uno por separado, ¿no? Y le dedicamos el tiempo que nos falta. Sí, hombre, sí, que aquí hay chicha para horas. Oye, antes que
bueno, de despedirnos, yo quería mencionar lo que comentaba antes del libro, ¿no? Que Inmaculada tiene un libro súper chulo que se llama Supernovas, la muerte de las estrellas, pero además, Sima, ¿te podemos encontrar en redes o en algún espacio en especial? Bueno, no, realmente no tengo nada así de comunicación directa, ¿no? A través de algún, como tienes tú organizado el blog o algo del tipo, ¿no? O sea, los trabajos que yo hago sí están en la red porque son públicos, ¿no? Y es fácil encontrarlos, ¿no? Y bueno, y una mínima información, ¿no? Al nivel del departamento donde estoy en Granada, ¿no? Pero del grupo donde trabajo, pero no, o sea, no, así en redes, ¿no? Como más allá de participaciones puntuales no tengo nada continuo, ¿no? Bueno, si alguien quiere ponerse en contacto contigo y nos lo pide, entonces ya haremos el sí, enlace. a través del correo electrónico de la universidad, ¿no? Que eso sí es público, ¿no? O sea, la herramienta, ¿no? A través de la cual me contactan más, ¿no? Por el correo electrónico, sí. Perfecto, muy bien. ¿Y tú, Luis, también estás así silencioso en las redes o tienes algún espacio en el que...? Bueno, no, que eso también es generacional un poco. Yo sí tengo Twitter, es L Galván, es la L, la letra de mi nombre y mi apellido, Galván, NY al final. Y bueno, pero no soy muy activo, digamos, a nivel de divulgación. Vale. Es mi Twitter personal y bueno, si alguien me quiere contactar me puede escribir por allí o si no, en el mail institucional de la Universidad de Granada también, que está en mi web, que si ponen Luis Galván sale, o sea que no es muy complicado. Afortunadamente no es un nombre muy, muy común, por lo tanto es fácil de encontrar. Se te encuentra fácil. Ajá. Sí, bueno, y el directorio de la universidad están públicos los correos, sí. Claro. Muy bien. Anotado, pues perfecto. Oye, pues nada, muchísimas gracias. Lo digo en serio, que yo creo que tenemos que saldar la cuenta de dedicar solo una hora para introducir algunos temas, porque es que da para mucho, con lo cual espero que tengamos ocasión de desgranar un poco más de cada uno de vuestros campos. Y encantado, cuando quieras. Ajá, perfecto. Y muchísimas gracias porque ha sido súper interesante, ¿eh? Gracias a ti. Bueno, gracias a ti también, Pep, por organizar esto, ¿no? Y a los posibles oyentes, pues también esperamos que les pueda ser útil, ¿no? Y interesante. Gracias. Seguro que sí. Venga, un abrazo a los dos. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.